Hola estimados estudiantes, la clase del día de hoy trabajaremos con los sistemas totalitarios que surgieron en Europa durante el periodo de entreguerras. Los objetivos para esta clase serán los siguientes: comprender las características principales de los sistemas totalitarios dentro del Estado y la sociedad, e identificar los sistemas totalitarios que emergieron en Europa durante el periodo de entreguerras. Los antecedentes de los sistemas totalitarios son principalmente que surgen debido a los descontentos populares en los países afectados por la Primera Guerra Mundial y se fortalecen además con la crisis económica de 1929. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas totalitarios son producto de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y se van a fortalecer con esta crisis que va a ocurrir en el mundo en 1929 porque va a surgir como una alternativa distinta. En sí, estos son sistemas políticos que se fundamentan en un profundo nacionalismo, el uso de fuerzas armadas y la restricción de las libertades individuales. Existieron tres principales sistemas totalitarios en Europa durante este periodo de entreguerras: la Italia fascista de Mussolini, la Rusia soviética de Stalin y la Alemania nazi de Hitler, las cuales vamos a ir analizando más adelante. Primero, las características principales de los sistemas totalitarios hemos agrupado en tres principales, digamos, características. Tenemos primero las sociales, donde tenemos el uso masivo de la prensa, ¿ya? Incluso hay que tener en cuenta que las fake news o noticias falsas que se conocen en la actualidad son principalmente vienen desde este periodo, ya que los sistemas totalitarios ocupaban harto las noticias falsas para poder llamar la atención del público. Usaban policías secretas para poder controlar también a los disidentes políticos, buscaban una unificación nacional, se fundamentaban principalmente en el militarismo, querían una sociedad militarizada, ya también fundamentaban el racismo dentro de la misma sociedad y buscaban el control de la cultura, la educación y la propaganda. Estas eran las principales razones sociales que vamos a tener en los sistemas totalitarios. En el ámbito económico, tenemos que la economía se fundamentaba en el control masivo o total en algunos casos de la producción del país, es decir, que el sistema totalitario poseía todo el control de la economía. Ya, la intervención de los mismos partidos dentro de estos sistemas de producción, intervenían los sindicatos, ya, o eliminaban de raíz los sindicatos y ponían sistemas que obedecieran principalmente a los partidos. Eran autarquías económicas, es decir, que se sostenían cada uno de estos sistemas, ¿ya? Buscaban la defensa del espacio vital. ¿Qué quiere decir esto? Que buscaban como excusa expandirse debido a que ellos decían que les faltaba más territorio para poder eh, ocupar el tema económico. Y además se fundamentaba con una economía de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que construían harto armamento de guerra. Y dentro de las características políticas tenemos el afán expansionista, siempre van a buscar expandirse. Un solo partido político, ya es importante esto, solamente había un partido, la figura de un líder fuerte, carismático, que llamara la atención de la población, la supremacía total del Estado por sobre las personas y un sistema autoritario. ¿Ya? Todas estas son características en sí que se van a entrelazar, que se van a combinar y nos van a dar este resultado de un sistema totalitario fuerte. La primera actividad que van a tener que realizar ustedes en sus hogares es comparar este sistema totalitario con los sistemas actuales que vivimos, que son democracias liberales. ¿Ya? Que existen algunas similitudes, ¿cuáles serían sus diferencias? Esas van a ser las interrogantes con las cuales ustedes pueden reflexionar, comparar, dar opiniones con respecto al sistema totalitario y a una democracia. En el mapa que estamos observando ahora en pantalla, tenemos cómo se conformaban los países en Europa durante este periodo de entreguerras. Como pueden observar, en el color morado y verde vemos los sistemas que eran de corte autoritario. ¿Ya? Los de verde son los sistemas totalitarios que van a existir. ¿Ya? Los autoritarios más que nada eran dictadores militares que habían tomado el poder, y las únicas democracias que vamos a tener son los de color amarillo, que si ustedes pueden observar eran menos que el resto. ¿Ya? Y de color rojo tenemos el régimen comunista de la Unión Soviética. Comenzamos entonces con el nazismo alemán. Vamos a hablar brevemente sobre esto. Vamos a fundamentar más que nada que surge en 1929
cuando Adolf Hitler funda el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, más conocidos como el Partido Nazi. Su ideología se va a basar en devolver la grandeza a Alemania, perdida luego de la Primera Guerra Mundial. Él va a intentar tomar el poder mediante un golpe de Estado, pero va a fracasar. Esto va a ocurrir en 1923, por lo que Hitler va a pasar unos tiempos en la cárcel. La población alemana lo vio como una solución a la crisis económica, por eso tomó harto poder este partido, ¿ya? Y fue elegido democráticamente como primer ministro. Esto es importante, ya que él fue elegido primer ministro de su país en 1933. Va a culpar a los judíos y a los comunistas de todos los problemas de Alemania, sobre todo problemas económicos y también el tema de haber perdido la guerra en 1914, la Primera Guerra Mundial. Otras características que tenemos del nazismo es el culto al líder, al cual le llamaban el Führer, la derogación también del Tratado de Versalles. Ellos estaban en contra de este tratado que imponía las duras sanciones a Alemania. El racismo también, la superioridad de la raza aria por sobre todo el resto, el odio al comunismo, al socialismo y además desprecio al liberalismo, es decir, que cualquier otro sistema que no fuera el nazismo, el totalitarismo, no estaba dentro, digamos, de sus planes. Usaban policías secretas como la Gestapo, las SS igual, para poder atormentar a la población. Y el nacionalismo también era algo importante, ¿ya? Una idea de unificación de todos los pueblos alemanes, ya que se buscaba dentro de esta idea de Alemania, el pangermanismo. Pasemos a otro lado, tenemos la Unión Soviética y el comunismo se consolida en 1923 luego de que el sistema soviético ganara la guerra civil en Rusia, donde sale como vencedores. ¿Ya? Asume en 1924 Stalin, quien va a controlar el poder y empieza a centralizar todo el poder en su figura. Tenemos que el Estado y la sociedad son dominados por el Partido Comunista, el partido es la reencarnación de la revolución y por ende vamos a tener que el partido finalmente va a estar controlado por un comité central que va a dirigir Stalin. Por eso todo el poder va a recaer sobre él y sobre él va a dirigir el país a la Unión Soviética. Las características que tenemos que él va a eliminar a sus rivales y a sus opositores, los va a enviar a los gulag, que son campos de concentración, o los va a purgar, ¿ya? Como lo que ocurrió en Ucrania, la gran hambruna que ocurrió, donde murieron miles de personas. Va a ser un gobierno militarista, prohibió la propiedad privada y lo reemplazó por el colectivismo, creación de industrias en el país, es decir, que empezó a industrializar el país. Su ideología era el comunismo, que se basaba en la igualdad, pero este gobierno tendrá eh, centrado todo el poder en Stalin, ¿ya? Todo el peso del poder va a caer sobre este personaje. Y el control de los medios de producción de la economía planificada. Sigamos con el siguiente, el fascismo italiano, también va a asumir después de la Primera Guerra Mundial debido a que Italia, aunque haya estado en el bando de los vencedores, no va a recibir nada y por ende va a quedar con problemas económicos y se va a endeudar con Estados Unidos. Mussolini va a entrar al poder mediante una marcha, ya es una especie de golpe de Estado blanco y va a tomar el poder en 1922. Va a ser apoyado por la clase media y alta, ya por el miedo de que suma un sistema comunista. En su gobierno, más que nada, se va a basar en el tema de la violencia. En el ámbito económico va a ser un Estado corporativo y autárquico, es decir, que se va a solventar solo y van a existir corporaciones que estén afiliadas, digamos, al mismo partido. Existía también un culto al líder, al que llamaban el Duce, un Estado nacionalista, da igual, ya, entre otras cosas. Su objetivo principal era crear nuevamente el Imperio Romano y dominar gran parte del Mediterráneo. ¿Ya? Estas son las características que tenemos de los pueblos de los sistemas, perdón, totalitarios y la actividad que tienen que realizar es este cuadro comparativo donde tendrán que señalar la ideología de cada uno de estos países, el líder, cómo asume el poder, la forma que usaban para reprimir, las características económicas y características sociales que ustedes analicen. Esa es la actividad que van a realizar y se la van a enviar a cada uno de sus profesores responsables de la asignatura. Hasta la próxima.